Muy buenas noches. Es increíble cómo ha pasado el tiempo y ya estamos en la recta final de nuestra semana de oración. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por esta temática del conflicto y la adoración? Saben, la música, se han dado cuenta que no es un tema secundario, la adoración no es un tema secundario, está en el corazón del conflicto. Y es por eso que esta semana yo sé que está siendo de bendición para mí y para ustedes también. Así que vamos a inclinar nuestro rostro. Tenemos un tema muy emocionante porque vamos a hablar de las emociones y la espiritualidad. Así que vamos a inclinar nuestro rostro para que el Espíritu de Dios pueda bendecirnos como lo ha hecho cada noche aquí. Oremos. Eterno Padre Celestial, buscamos tu rostro, porque sabemos, Señor, que eres tú el que nos has invitado a buscarte y a hallarte. Estamos, Señor, con el corazón contrito y humillado ante ti, Señor, sabiendo que tienes palabras de vida para nosotros. Ven a visitarnos otra vez. Ven a estar con nosotros, pero quédate con nosotros y en nosotros. Gracias, Padre, porque hemos sentido tu Espíritu Santo desde el inicio de esta conferencia y sabemos que esta noche tu Espíritu ha de tocar los corazones de algunos que tienen que tomar decisiones para vida eterna. Esta noche, Señor, dejamos este tiempo en tus manos para que seas tú nuestro instructor. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta noche tenemos que abordar un tema muy importante que tiene que ver con las emociones, la emoción versus la espiritualidad. Saben que la espiritualidad o la recepción del Espíritu muy a menudo se puede confundir con solo un asunto emocional. Y es por eso que hoy vamos a tratar de distinguirlos, vamos a tratar de entender la diferencia que hay. Y de paso no hay nada de malo en las emociones, porque Dios fue el que creó las emociones, ¿no es así? ¿Para qué Dios creó las emociones? ¿Se han puesto a pensar ustedes para qué Dios nos dejó tener sentimientos dentro de nosotros? ¿Qué es una emoción? Una emoción es sencillamente una reacción, ¿verdad? De algo que vemos o de algo que pensamos o de algo que recordamos, ¿verdad? Algo que nos conecta con la realidad. ¿Cuántos se sintieron emocionados con el canto que acabamos de escuchar? Eres mi protector. Saben, cuando ellos empezaron a cantar, yo me emocioné recordando cómo Dios me ha cuidado en diferentes viajes, en diferentes lugares. Hay lugares donde yo he ido que no debí ir, pero fui en el nombre del Señor y el Señor me protegió. Y mientras escuchaba, uno se llena de emoción. De por sí las emociones no son malas. Las emociones forman parte de la espiritualidad, pero no pueden suplantarla, ¿sí? No podemos quitar la espiritualidad y ser solo seres emocionales. Y les voy a explicar por qué. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio. Las emociones, el problema de las emociones es que no son un buen termómetro de la vida espiritual. ¿Por qué razón? Ven a la joven allí. Son algunas de las... ¿Qué emoción pueden ustedes encontrar allí? La emoción de la sorpresa, el enojo, hay una que está frustrada, las emociones, otra está sonriente. ¿Cómo viniste esta noche aquí? Yo desde aquí puedo ver los rostros, ¿verdad? Algunos están muy serios, alguna situación ha pasado, otros están muy sonrientes, otros están un poco cansados, ¿verdad? Y otros están, cada rostro menciona o dice algo de nosotros. El asunto con las emociones, iglesia, es que, como lo dijo el Espíritu de Profecía, nuestra hermana Elena, las emociones son como las nubes. ¿Y las nubes cómo son? Pasajeras, ¿no es así? Son pasajeras. Por ejemplo, un ejemplo bíblico, aquellos que decían, Hosana, Hosana, aquel domingo, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, ¿se acuerdan de la gente que decía Hosana? Estaban como felices, emocionados, con las palmas, pero unos días después, aquel viernes, eso fue el domingo, el viernes, esos mismos que habían dicho Hosana, emocionados, ahora estaban diciendo que crucifíquenle.
Por eso la vida cristiana, amada iglesia, no puede basarse en lo emocional, porque las emociones varían y es un asunto de madurez y de dominio propio el ir controlando todas nuestras emociones para que estén sujetas a Dios. Y aquí les he hecho una lista, vamos a ver si ustedes, es importante que nosotros las conozcamos. Escogí algunas que son negativas. De paso, decir negativo es porque causan ciertas cosas en nuestro cuerpo, pero algunas de ellas son una defensa que tenemos ante la crisis o cuando estamos llegando a los límites o cuando hay cosas que ya hay que cambiar. Hay emociones que le llamamos negativas, pero realmente son una forma de protección que tenemos ante algún abuso, ante alguna situación que no podemos controlar. Está la tristeza. ¿Has conocido tú la tristeza? La melancolía, la nostalgia, todas estas están relacionadas a la tristeza. Son emociones que tienen que ver con la tristeza. El desánimo, ¿te has sentido desanimado, desesperanzado, en aflicción, duelo, soledad, vacío emocional? Son emociones del ser humano. Estas que voy a mencionar acá son relacionadas con la ira, con el enojo. De paso, ¿se acuerdan ustedes lo que dice la Biblia respecto a la ira? Dice, enojaos, ¿pero qué? O sea que hay una naturalidad en sentir emociones. No es pecado ser emocional, ¿sí? Es algo natural, pero dice que no te domine completamente, ¿sí? No pase la noche y sigues enojado y pasó un mes y hay gente que está enojada con otra gente y ya llevan 20 años y siguen con la misma emoción. Y saben que esa emoción, cuando uno la recuerda, uno puede sentir igual como si fuese hoy lo que sucedió. El enojo, la rabia, la irritación, la frustración, el resentimiento, el odio, la indignación, la impotencia, el rencor, la agresividad, los celos son emociones humanas. Y aunque Dios las creó, el problema es que con la entrada del pecado, ustedes saben que Satanás usa las emociones, aprovecha de nuestras emociones. Yo recuerdo una noche estaba en Ciudad de Guatemala comenzando mi ministerio y ya iba en mi carrito. Recuerdo que puse la radio y iba para un lugar que se llama Santa Faz, en la zona 6 de la capital. Y no sé por qué puse la radio y un hombre empezó a decir, hay 4 lugares en Guatemala que usted no debe ir. Y puso de primero Santa Faz. Iba para donde yo no tenía que ir, pero bueno, allá había una iglesia, así que había que ir. Parqué el carro, era un poco tarde, los hermanos me dijeron, pastor, mejor si es de noche, mejor ni venga, mejor venga otro día. Pero yo necesitaba ir para conversar algunas cosas. Y recuerdo que mientras caminaba solito por esas calles oscuras, venía una dama agitada, llorando, y yo me preocupé por ella. Dije, algo le pasó, me le acerqué, le dije, señora, ¿necesita ayuda? Y ella estaba llorando, me miró y me sonrió y me dice, no. Lo que pasa es que yo me acabo de encontrar con Cristo. Eso fue lo que ella me dijo. Ella se acababa de encontrar con Cristo. Ahora, yo me quedé pensando, wow, qué encuentro, ¿no? Cristo la dejó llorando. Porque algunas personas piensan que encontrarse con Cristo es llorar. Es algo emocional. Y sí, incluye lo emocional, pero no es solo emocional. ¿Están conmigo, iglesia? Llorar no es un buen parámetro. Estuvo lindo el culto porque todos lloramos. No es un buen parámetro espiritual el solo sentir cosas. ¿Saben por qué? Porque por causa del pecado nuestros sentimientos nos engañan. Probablemente si hubieses escuchado solo lo que sentías, tal vez no hubieses venido esta noche. Tal vez no haríamos lo que tenemos que hacer. Miren estas otras emociones. El miedo, ¿has sentido miedo alguna vez? Ansiedad, angustia, pánico, terror, inseguridad, preocupación, nerviosismo, fobia. Son emociones humanas. Vergüenza, culpa, remordimiento, humillación, autocrítica excesiva, arrepentimiento, inferioridad, desvalorización. Son emociones que tienen que ver con asco, repulsión, desprecio, desdén, antipatía, rechazo, intolerancia.
Somos seres humanos, ¿no es así? ¿Te has sentido confuso alguna vez? ¿Desorientado, con dudas? Tal vez mientras yo estoy predicando aquí tienes incertidumbre. Estás pensando en alguna decisión que tienes que tomar, pero no sabes qué camino tomar. Te puedes sentir emocionalmente desconectado o apático, ¿verdad? Frustración, decepción, desilusión, insatisfacción, desmotivación, derrota, estancamiento. Y son un sinnúmero de emociones que hay que trabajar con ellas, pero que a veces nos confunden en el asunto de la adoración y nos pueden llevar a cultos emocionales donde el Espíritu ni está por allí. Celos, envidia, abandono, dependencia, traición, desconfianza, estrés, agotamiento, saturación. Yo ni sabía que habían tantas emociones, pero muchas de ellas las conocemos, ¿no es así? Las hemos experimentado, presión, tensión. Y entrando ya en materia, podemos ver a Jesús. Un caso importante en la vida de Jesús fue aquel jueves de noche cuando estaba en el huerto del Getsemaní. ¿Cómo se sentía Jesús? ¿Se sentía feliz, contento? ¿Cómo se sentía Jesús esa noche? Sus emociones, ¿cuáles eran? Se las dijo a sus mejores amigos. Tengo deseos ¿de qué? De morir. De paso, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, la carne es débil, estaba hablando de él mismo. Porque él, su naturaleza carnal que él tenía, no quería ir a la muerte. Jesús no era un suicida. Jesús no iba feliz, ay, me van a crucificar, qué alegría. No, Jesús era un ser humano que tenía emociones, ¿no es así? Y por eso oró. ¿Cómo oró Jesús esa noche? Padre mío, si hay alguna otra forma, ¿podría haber alguna otra forma de salvar a esta gente? ¿O tengo que, bueno, que se haga qué cosa? ¿Qué aprendemos de Jesús? Aprendemos de Jesús que la verdadera espiritualidad es, la verdadera madurez espiritual es cuando obedezco a Dios aún a pesar de lo que yo siento. ¿Están conmigo? La verdadera espiritualidad, querida iglesia, es lograr dominar nuestras emociones y dejarnos guiar por el Espíritu a la obediencia, aunque no sintamos el deseo de hacerlo. ¿Están conmigo hasta aquí? Porque Jesús demostró madurez espiritual. No sentía ganas de morir, pero sabía que ese era el plan de Dios, morir por nosotros. Y dijo, sea hecha ¿qué cosa? Tu voluntad. Vamos a la Biblia. Fíjense lo que dice Gálatas respecto a lo que es la espiritualidad. Ya hablamos un poquito de las emociones, que son respuestas naturales de nuestro cuerpo a lo que estamos viviendo. Pero ahora vamos a ver qué es la espiritualidad. Fíjense que la espiritualidad es diferente y no depende de la emoción. Gálatas capítulo 5 menciona el resultado de tener el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos? Más bien el fruto del Espíritu. Dice que es ¿qué cosa? Amor, ¿qué más? Es gozo, ¿qué más? Es paz. El Espíritu nos produce ¿qué cosa? Paciencia, nos produce benignidad, bondad, ¿qué más? Fe, mansedumbre y ¿qué cosa? Esa palabra templanza realmente es dominio propio, ese autocontrol. Es decir, ¿cómo no voy a permitir que la emoción me venza? No voy a permitir que esto que siento me controle. Hay muchos cristianos que su vida está basada solo en lo sensorial. Y Satanás aprovecha eso, iglesia. Hay cultos que no tienen nada que ver con el Espíritu. Son cultos donde la gente sale llorando, eufórico, pero no tienen nada de fondo espiritual. Una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es sentir nada más emociones espirituales. Por eso cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 95,
que habla de la actitud que tenemos que tener cuando venimos al templo, por ejemplo. Dice, venid, aclamemos ¿cómo? Alegremente a Jehová. ¿Cantemos con qué? Cantemos con alegría, hermanos, a la roca de nuestra salvación. ¿Cómo debemos llegar ante su presencia? Fíjense que nos está diciendo el método de cómo debe ser la adoración. Cuando nos vamos acercando a Dios, debemos entrar con alabanzas al templo. ¿Cuántos están felices esta noche de estar aquí? Pero ¿y cómo si alguien tuvo un mal día? ¿Cómo podemos nosotros, si tuvimos un día estresante, el jefe nos regañó, me despidieron del trabajo, tal vez alguien viene aquí del hospital? ¿Cómo puede usted decir, pastor, que tengo que entrar yo cantando si yo lo que vengo es emocionalmente abatido? ¿Cómo puede decir el Salmo? ¿Cómo me invita a Dios a venir y a cantar con júbilo si yo acabo de tener una pelea grande con mi esposa antes de venir para acá? Es allí donde necesitamos espiritualidad y no solo emoción, porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a controlar las emociones, amados, y esto es un desafío, pero es madurez espiritual. Por eso debemos crecer en la gracia. Fíjense este salmo. Aquí este salmo nos ayuda a entender un poquito cómo funciona la adoración. ¿Qué dice el Salmo 47, versículos 6 y 7? Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. ¿Por qué? Porque Dios es el Rey, ¿qué cosa? Y ahora agrega una palabra interesante. ¿Canten con qué? Fíjense, aquí el salmista nos dice que la alabanza tiene que llevar también razonamiento, no solo emoción. Hay que cantar ¿con qué? Con el cerebro. No nos podemos dejar guiar solo por lo emocional. Ay, es que suena tan bonito ese canto. Sí, pero ¿qué dice ese canto? ¿Estoy solo emocionado? ¿Salí eufórico? ¿O realmente el Espíritu de Dios está trabajando en mí? Y ahora miren este texto que está en Hebreos, porque yo les voy a decir una cosa, amados. Hay una gran diferencia entre la alegría y el gozo que Dios nos da por su Espíritu. ¿Saben qué es la alegría? La alegría es momentánea. Ibas caminando, te encontraste $100, ¿cómo te pones? Emocionado, te encontraste $100. A la vuelta te asaltaron ¿y cómo te sientes ahora? Eso es alegría. La alegría es pasajera. Pero el gozo del Espíritu, el gozo de que el Señor te salvó, de que te ama, de que lucha por ti, de que estás en sus manos. ¿Qué ladrón te puede robar el gozo? Por eso debemos entender, miren, tenemos en el cielo, y Hebreos lo dice maravillosamente, ¿por qué podemos entrar con alegría aunque hoy fue un mal día para alguien aquí? Porque tenemos en el cielo, escuchen bien esto, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades, de nuestra humanidad, sino uno que fue ¿qué cosa? Tenemos en el cielo uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Él no permitió que sus emociones lo llevaran ¿a qué? A pecar. ¿Saben que muchos de nuestros pecados es porque le damos rienda suelta a lo emocional? Nos dejamos dominar por las emociones y eso nos lleva a alejarnos del plan de Dios. Pero me encanta este versículo, iglesia, porque este versículo menciona que en el reino de los cielos tenemos un Dios que fue ser humano, que sabe lo que tú sientes, que cuando tú te sientes mal, o todas las emociones negativas que pusimos al principio, tal vez la traíste esta noche, puedes acercarte a Él y Él va a compadecerse de ti, porque Él no es solo un Dios allá, es un Dios hombre, amén. Un Dios que está cercano a su pueblo y que nos ayuda en todo momento. Pero ahora vamos a entrar en una historia bíblica. Esta noche tenemos que hablar que revela lo que es la espiritualidad y la emoción solamente, ¿sí? Esta noche vamos a Éxodo capítulo 32. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Esta es la historia de esta noche. Y en Éxodo 32 encontramos algunos aspectos de la adoración que es solo emocional y la adoración que es espiritual.
Fíjense lo que dice el versículo 1, Éxodo 32:1. A ver si ustedes me ayudan mientras leemos a descubrir qué emociones hay ahí en ese versículo. Vamos a leer el versículo 1. Dice así: y viendo el pueblo que Moisés, ¿qué cosa? Tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos, ¿qué cosa? Dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos, ¿qué cosa? ¿Qué emociones encontramos en estos versículos? ¿Qué emociones encontramos? Parece que el primer problema fue la impaciencia, ¿no es así? Se impacientaron. Dice que como se estaba tardando Moisés, se sintieron como. ¿Y cuando nos sentimos impacientes, qué emociones tenemos? ¿Nos da ansiedad? ¿Nos sentimos ansiosos? No llega rápido, yo quiero que esté aquí, no está. Pero este versículo menciona otras emociones. Dice que fueron a donde Aarón y le dijeron: es que no sabemos nada de Moisés. ¿Cómo se llama esa emoción? Cuando hay incertidumbre, ¿no es así? Sintieron miedo porque no sabían de Moisés nada. Hay muchas emociones en este versículo. Y las emociones que no controlaron empezaron en el corazón de ellos a querer regresarse para Egipto. Ya Moisés nos abandonó aquí, ¿quién sabe qué le pasó? Olvidaron tan rápido que Dios los había bendecido, que los había sacado con mano fuerte. Se dejaron guiar por las emociones. Y dice el versículo 2: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están ¿dónde? En las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Saben que Aarón tenía la esperanza de que dijeran: no, los aretes no? Pero se los dieron con alegría. Se quedaron sin aretes. Y todos esos aretes, zarcillos, los habían encontrado en Egipto. Pero ya estaban tan emocionados que Aarón les quitó eso y accedió al pedido de ellos. Dice el versículo 3: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y se los trajeron ¿a quién? A Aarón. Aarón era el hermano mayor de Moisés, era el líder, y este es un mensaje para los líderes, para los que dirigen la música, para los que dirigen la iglesia. Aarón es un ejemplo de lo que no debe hacer un líder. Un líder, ¿saben que hay líderes que les gusta quedar bien con todas las personas? Pero si tú eres líder, no puedes quedar bien con todas las personas. ¿Sabes por qué? Porque el líder tiene que mantenerse como firme en sus convicciones, en sus principios. Aarón es todo lo contrario, esa clase de líderes que complace al pueblo, que es permisivo con el pueblo. Ay, es pobrecito el pueblo. Nosotros sabemos que por el espíritu de profecía que eso fue algo terrible. Gente que se opuso murió. Y Aarón tenía miedo de su propia vida. Prefirió vivir que ser fiel en el cargo que Dios le había dado como líder. Cuando somos líderes, iglesia, ser líderes no es fácil, pero hay que cumplir la tarea que Dios nos encomendó. Iglesia, y un consejo para la iglesia: si ustedes como iglesia escogieron un líder, o tenemos un pastor o un anciano, dejémoslo que hagan su trabajo de corregirnos. ¿No decimos amén? No se enoje con el líder que Dios colocó allí, porque él está cumpliendo su función. La función de los líderes, ¿cuál es? Es guiarnos. Y si tal vez yo estoy haciendo algo incorrecto y me llama el anciano, me llama el pastor, me llama mi dirigente, mi líder, él viene en nombre de Dios a ayudarme espiritualmente. Está cumpliendo su labor. Está haciendo lo que Dios le encomendó al liderazgo de la iglesia, porque Dios les va a pedir cuenta a ellos. ¿Están conmigo? Escucho pocos amenes, pero es verdad. No se enojen con los líderes. Ellos están puestos allí por Dios para hacer cumplir los principios de Dios. Y Él los tomó de las manos de ellos y
le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué les parece eso? ¿Compararon a Dios con qué? Ustedes saben que ellos aprendieron eso en Egipto. Los egipcios eran buenos para adorar lo que fuera. Adoraban todo lo que salía del río Nilo. Lo adoraban, eran politeístas. Tenían dioses por todos lados. Ellos querían inclusive llevar el becerro de regreso a Egipto para que los egipcios mira, vienen con su becerro, ellos son de los nuestros. Ese era el plan. Y Aarón consintió. Y dice el versículo 5 que viendo esto Aarón les edificó un altar. Y aquí viene algo terrible, abominable. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó, ¿qué cosa, iglesia? Mañana será, ¿qué cosa? Fíjense, esto no es idolatría. Esto es una fiesta para Jehová. Eso es lo que está diciendo él. El becerro representa a Jehová, así que la fiesta es para Jehová. Pero tenemos algo visible aquí. Eso es lo que hace la emoción. Eso es lo que hace cuando nos alejamos del Espíritu Santo. Israel pensó que adorando algo que veía, que podía tocar, estaba siendo protegido, cuando Dios había demostrado que sin verlo les había sacado con mano fuerte. ¿De dónde? De Egipto. ¿Están conmigo hasta aquí, iglesia? Oh, amados, lo que pasó fue terrible. Y el versículo 6 dice: y al día siguiente hasta madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Era una fiesta. Había comida, había bebida. Incluso el Espíritu de Profecía dice que había orgía, porque era la forma de celebrar los egipcios. Fue una cosa horrorosa lo que pasó al pie del monte Sinaí. Pero justo cuando están ellos en eso, del otro lado estaba Dios hablando con Moisés. Le había entregado las tablas, le estaba dando instrucciones. También Josué estaba en el camino. Y de repente Dios le dice: Moisés, vamos a parar aquí la instrucción, porque mira, ese pueblo tuyo allá abajo está con tremendo desorden. Tú dices que tú lo sacaste de Egipto. Y Moisés dice: ¿cómo? No, fuiste tú. Fuiste tú el que lo sacaste de Egipto. Desciende, le dice Dios: Moisés, ve allá abajo, porque el pueblo está desenfrenado. Porque eso es lo que causa la emoción. Y iglesias, hay cultos que no está el Espíritu Santo allí. Solo hay emoción, euforia, pero Dios no está allí. Se dejan guiar solo por lo emocional, lo sensorial. Y entonces me llamó la atención cuando estaba estudiando este capítulo, que ellos empiezan a bajar, Moisés y Josué empiezan a bajar al campamento. Y fíjense lo que dice Josué. Josué era un jovencito y él escucha. ¿Qué es lo que escucha Josué? Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, estaban clamando, dice, el clamor del pueblo que gritaba. ¿Qué le dijo Josué a Moisés? Oye, seguro se están peleando allá abajo. ¿Alarido de qué? Eso es lo que pensó el joven Josué. Josué, que era un soldado, pensó que lo que estaba pasando allá abajo era una ¿qué? ¿Ustedes se imaginan eso? A ver si captamos la idea. Allá abajo estaban haciendo un culto, pero el que venía oyendo la bulla, la gritería, dijo que eso parecía ¿qué cosa? Que se estaban peleando. Imagínense un culto donde que alguien pasara por allá afuera y dije: oye, se está peleando la gente allá adentro de ese templo. Porque el culto parecía una ¿qué? Una pelea. Entonces Moisés, que tenía más sabiduría y que había hablado con Dios, le dice: no, joven. Eso dice, y él respondió, el que responde aquí es Moisés: no es voz de alaridos de fuerte, ni voz de alaridos de débiles. ¿Voz de qué? Estaban cantando, estaban danzando, adorando. Voz de cantar oigo yo. Imagínense alguien cantando que parece que está peleando. ¿Qué clase de culto es esa, iglesia? Un culto emocional. Un culto donde lo que menos está es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo provoca en nosotros todo lo contrario: paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre.
El Espíritu Santo no es algo que me descontrola, Él me controla, me domina, me sosiega. El Espíritu Santo me lleva a obedecer. La verdadera adoración no es solo emocional, es espiritual. Es que me lleva a la obediencia de lo que Dios pide de mí. Y amados, cuando Moisés llegó, ustedes saben la historia, dice que Moisés llegó allí, vio eso y estrelló, ¿qué cosa? Las tablas de la ley, el pacto. Es decir, ustedes han roto el pacto que habíamos hecho. Lo interesante de esta historia, amados, es que era un culto. Cultos emocionales donde el Espíritu no está. Y dice la Biblia en el versículo 21, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él? ¿Qué cosa? ¿Sobre quién caía la responsabilidad de lo que estaba haciendo el pueblo? Sobre los líderes. Porque los líderes darán cuenta ante Dios. Líderes de iglesia que me escuchan, directores de canto, ustedes son los responsables de lo que pasa en la iglesia. ¿Qué has hecho? Ustedes saben que hay un dicho, y que de paso es un versículo de la Biblia, que dice, tal el sacerdote, tal ¿qué cosa? El pueblo. Eso es un dicho y bíblico. El pueblo, el límite del pueblo es el liderazgo de la iglesia. Cuando el liderazgo en Israel se corrompía, ¿qué pasaba con el pueblo? Y cuando Israel tuvo reyes temerosos de Dios, ¿qué pasaba con el pueblo? El liderazgo guía al pueblo. Entonces los responsables de esos cultos, que no son cultos sino fiestas emocionales eufóricas, los responsables son los líderes. Porque el liderazgo es que marca la pauta de lo que es la verdadera adoración. Y aquí Aarón es llamado, el Espíritu García le llama una clase de liderazgo maleable. De ese liderazgo que se adapta a la necesidad del pueblo, para que todos estén, ¿qué cosa? Para que los muchachos no se nos vayan, vamos a tenerlos contentos aquí con esto. Y se va adaptando. Y miren lo que le dice Aarón a Moisés. Aarón dice, no se enoje, mi señor, es que tú sabes que ¿qué? Tú sabes que ellos son medios perversitos, Moisés. Tú sabes, Señor, que ellos toman Coca-Cola, así que vamos a darle Coca-Cola. No se enojen conmigo. Lo que quiero decir es que el liderazgo de Aarón es ese líder permisivo que no cumple el llamado de su liderazgo con tal de que todos estemos, ¿qué cosa? Contentos en la iglesia. Pero al final, amados, la emoción perdura muy poco. Y aquellos que solo están en la iglesia por emoción, tarde o temprano, saldrán. Porque la emoción es pasajera. Versículo 23, ya estoy terminando, iglesia. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué. ¿Y qué hizo Aarón? Miren esto, no sé si él pensaba que su hermano le iba a creer esto, pero es algo increíble lo que le dijo Aarón. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. ¿Y qué le dijo a Moisés? Lo eché en el fuego. ¿Y qué pasó? Ustedes saben que Aarón intentó decirle a Moisés que eso había sido un milagro. Es un milagro. Yo eché todo eso al fuego y salió. Fue algo milagroso. ¿Le creyeron ustedes a Aarón? Si unos textos antes leímos que él mismo fue que le dio ¿qué cosa? Forma a la vaquita. Él mismo fue. Un liderazgo que nos deja lecciones, amados. Vale la pena que estudiemos. Hoy esta tarde conversé con el pastor sobre ese capítulo y realmente vale la pena que estudiemos lo que dice la hermana La White, el Espíritu Profecía, sobre el capítulo 32, porque es profundo para nosotros los que somos líderes de la iglesia. Lo echó y salió. Pero hermanos, la historia termina con un toque desgarrador porque murieron 3,000 personas. Y ese es el resultado cuando los líderes no se colocan de parte de Dios en la brecha. El resultado es desastroso para el pueblo de Dios. Y viendo Moisés que el pueblo estaba, ¿qué cosa? Desenfrenado. Porque Aarón lo había, ¿qué?
Cuando hay desenfreno es porque los líderes han permitido, para vergüenza de entre sus enemigos. Oh amados, y comenzó, este es el último versículo, una tremenda división en ese momento. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo lo que yo voy a preguntar esta noche aquí a la iglesia. ¿Quién está por Jehová aquí? Los que están por Jehová, júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos ¿de quién? De Leví. ¿Saben que la historia de Leví es interesante? Leví había sido rechazado por el asesinato que había cometido con Dina, pero en esa historia ellos, los levitas, demostraron, y por eso los agarró a ellos como la tribu que representaría un pueblo especial. Porque ellos se pusieron de parte ¿de qué? De Dios. ¿Quién está por Jehová esta noche aquí en su casa? ¿Quién está por Jehová? Yo quiero en esta noche hacer un llamado a algunas personas aquí. Estamos viviendo tiempos de mucha emoción y a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, van a haber muchos engaños sutiles, emocionales. La gente se va a dejar guiar solo por lo emocional sin tomar en cuenta el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo que nos da esa quietud ante la prueba. Es el Espíritu Santo que nos va a preparar, y es el tema de mañana, el fuerte pregón. Mañana vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en la última predicación del Evangelio. Iglesia, el llamado es el mismo de Moisés. ¿Quién está aquí de parte de Jehová? ¿Quién va a adorarlo en espíritu y en verdad? ¿Quién se va a poner de parte de Dios aunque se desplomen los cielos? ¿O cuántos seguiremos cediendo como Aarón? ¿Cuántos seguiremos desviando y con nuestro liderazgo causando dolor al pueblo de Dios? Pero aquí hay personas que tienen que tomar decisiones para vida eterna. Ustedes saben que este sábado tendremos un hermoso bautismo. Y hay personas que están decidiendo por medio del bautismo de qué lado están. La historia dice que los que se pusieron del lado derecho fueron los levitas. ¿Hay alguien aquí esta noche que le gustaría entregar su vida a Jesucristo? Que le gustaría decir: Señor, ya no quiero dejarme guiar por mi emoción. ¿Saben que hay gente que dice: no me quiero bautizar porque no siento? Pues déjame decirte, no necesitas sentir nada, necesitas obedecer. Y en el camino hacia el agua, en el camino de la obediencia, el Señor tocará todas las emociones puras que Él ha preparado para tu propia salvación. Yo siempre recuerdo un bautismo de un amigo. Yo lo bauticé y él me dice: no sentí nada. ¿Qué quería sentir? No, es que él había leído que dice que cuando Jesús se bautizó, el cielo se abrió, hubo una voz que habló y que el Espíritu, por lo menos una paloma hubiera caído. Dice: no pasó nada. Y yo le dije: no, es que si eso pasa, cuando tú te bautizas, el cielo se abre porque tienes acceso al cielo. Y aunque no escuches la voz, tienes que creer por fe que eres hijo, declarado hijo por medio del bautismo. Y aunque no aparece una paloma, el Espíritu Santo viene a tu vida. Porque el que creyere y fuese bautizado será salvo. Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay alguien esta noche aquí, seguramente, que has venido pensando y has venido posponiendo, pero esta noche el Espíritu Santo está aquí. Y en el nombre de Dios yo quiero invitarte a que entregues tu vida al Señor. ¿Te gustaría venir aquí? ¿Cuántos decimos amén? Gloria a Dios. Es poder del Espíritu Santo. ¿Hay alguien más esta noche que está sintiendo la voz de Dios llamar? Un joven, una señorita, una familia. El Espíritu Santo es el que hace esta obra. Esta obra no es de los hombres.
Hay alguien aquí esta noche que está sintiendo el llamado de Dios y el Espíritu de Dios se está moviendo aquí para tu salvación. Ven a mí, dice el Señor. Dame tu corazón, hijo mío. Venid ahora y estemos a cuentas. Aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Uno más que esté sintiendo el llamado de Dios. Yo no te conozco, pero el Espíritu Santo te conoce, sabe que le necesitas. ¿Hay alguien más aquí que el Espíritu de Dios está llamando? Este llamado no será extenso, pero no vayas a casa sin entregarle tu corazón a Dios. Víctor, ¿cuánto decimos amén por Víctor? El Espíritu Santo está haciendo una obra en Víctor esta noche maravillosa. Habrá uno más que esté escuchando la voz de Dios aquí, que esté sintiendo el llamado de Dios. Este es el momento. Si oyes hoy mi voz, no endurezcáis el corazón. No podemos descuidar un regalo tan grande como la salvación. ¿Habrá alguna persona más aquí? Este es el primer llamado. Vamos a hacer un segundo llamado a la iglesia que está aquí, que ha escuchado este mensaje y que quiere responder como respondieron los levitas para estar en pos de Jehová. Colóquense de pie todos aquellos que hoy quieren hacer un pacto con Dios para controlar y dominar por medio del Espíritu Santo las emociones y no dejarnos guiar por ellas. ¿Alguien más se acerca? ¿Cuántos decimos amén? Qué lindo. Oh, aquí viene otro joven. Qué lindo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo está llamando a sus hijos. El Espíritu Santo está haciendo los últimos llamados a esta tierra. Abre tu corazón. He aquí yo estoy a la puerta y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Qué lindo ver un matrimonio, una pareja que se acerca a Dios. ¿Habrá uno más? Vamos a orar, iglesia. Pero si hay alguien más aquí, puede venir y entregar su corazón públicamente esta noche. Querido Padre, entregamos este culto en tus manos. No hay nada emocional aquí, solo espiritual, acompañando nuestras emociones de la alegría de ver a aquellos que están oyendo tu voz para salvación. Perdónanos, Señor, si hemos sido cristianos emocionales y por eso nuestro estado de ánimo y a veces nuestra fe anda para arriba y para abajo. Pero esta noche, puestos en pie como los levitas, queremos ir en pos de ti, para que tu Espíritu Santo nos selle para salvación, para que tu Espíritu Santo nos prepare para el reino de los cielos, para que tu Espíritu Santo nos convenza de justicia, de juicio y de nuestro propio pecar. Esta noche, da una bendición especial a Víctor y a esta linda pareja, para que ellos puedan nacer del agua y del Espíritu. Y si hay alguien más que quedó ahí sentadito, parado allí con temor, que esta semana pueda tomar decisión. Oh Dios, que tu Espíritu Santo siga añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Que Dios